Vamos a estudiar ahora el temporizador multifunción del fabricante Carlo Gavazzi. Tiene obviamente muchos modelos. De esta familia hay dos modelos. Nosotros utilizaremos el DMB51, que sería el correspondiente a esta imagen. La diferencia entre los dos modelos es que este tiene un conmutador de salida doble, el nuestro solo tiene uno. Como siempre, en principio la información que nos aporta el fabricante es referido a alimentación, a especificaciones de trabajo, a este fabricante con qué código identifica el componente, algo parecido al Finder, pero este fabricante lo detalla de otra manera. Aquí tiene los tiempos que podemos programar, la alimentación del elemento, la frecuencia operativa, distintas informaciones que a nosotros prácticamente la mayoría no nos incumbe porque se sale de nuestras competencias. La última información que nos facilita el fabricante, tenemos aquí qué tipo de conexión tenemos que montar. Veis que hay un doble contacto conmutado. En el modelo que nosotros vamos a utilizar solo tendremos accesible solo esta parte, esta no existe. Y aquí lo que tenemos es referencia al tamaño físico, veis que tiene para colocarlo en un carril DIN, ¿de acuerdo? Y esto nos indica que podríamos colocar en paralelo cualquier otra carga. A diferencia del Finder, este fabricante italiano nos indica que la señal de disparo es a través del terminal que él identifica como Y1. En fin de recordar que se denominaba B1. Y aquí observar que el temporizador siempre lo alimentamos, su correspondiente protección por supuesto, fase al terminal A1, neutro al terminal A2 y el elemento de control del usuario desde fase ataca al terminal Y1, al disparo del temporizador. La funcionalidad del temporizador nos la indica este fabricante. En modo texto nos indica qué hace cada función, por ejemplo función OP, retardo a la conexión, función intervalo, función IO, intervalo con disparo, y nos describe aquí el funcionamiento, pero siempre recordar que es más interesante estudiar los cronogramas. Aquí los tenemos para las funciones que es capaz de realizar este temporizador. Vamos con la primera de las funciones. Función OP, retardo a la conexión o temporizador a la conexión. En este caso nos indica que hay arranque manual, porque hay otra que pone arranque automático. Analicemos la primera. Nos encontramos 1, 2, 3, 4 cronogramas. El primero hace referencia a la alimentación del temporizador. Desde este instante hasta este instante, en todo este tiempo, el temporizador está alimentado. Este segundo cronograma hace referencia a la señal de disparo, que la controla el usuario. Recordad, mediante un pulsador, un interruptor, lo que sea. Nos indica que en este instante el usuario cierra el interruptor. ¿Qué es lo que ocurre? Comienza la temporización. Transcurrido el tiempo que hayamos prefijado, el contacto del temporizador se cierra. Y fijaros que permanece cerrado aunque abramos el interruptor que ataca el disparo. ¿Cuándo se vuelve a abrir el contacto del temporizador? Cuando volvemos a dar un pulso en el disparo. El siguiente pulso que demos inicia una nueva temporización. Entonces, conectamos con un pulso después de la temporización y desconectamos con otro pulso. Por supuesto, si desconectamos la alimentación, cortamos el proceso que haya realizado el temporizador. Esta última gráfica hace referencia al parpadeo o la alimentación o el encendido del LED. Esto nos indica que está parpadeando, es decir, que se está produciendo una temporización. Cuando está el LED encendido fijo, significa que el contacto del temporizador ha conmutado. Vamos con la segunda función de retardo a la conexión, pero la referida a arranque automático. Esta gráfica, este cronograma nos puede llevar a engaño, porque vemos que solo hace referencia a que debemos alimentar el temporizador, conectarlo en función OP
alimentarlo y se inicia la temporización. Cuando dejamos de alimentar, perdemos el contacto, el temporizador deja de funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Si le hiciéramos caso a esto, estaríamos viendo que no necesitamos conectar el contacto Y1, pero si lo hiciéramos así, si dejáramos el contacto Y1 al aire, no funcionaría. La diferencia entre este y este es que aquí el conmutador, el usuario, conecta el interruptor o el pulsador entre fase y el terminal Y1, y aquí en esta opción puentea directamente fase con Y1 y el interruptor o el pulsador lo pone en serie con la fase. Vamos con la función intervalo con disparo. Alimentamos nuestro temporizador, la entrada de disparo, provocamos un pulso y observamos que en el instante que pulsamos no ocurre nada, y cuando soltamos el pulsador en el flanco descendente es cuando se inicia la temporización. El contacto se cierra y permanece cerrado un determinado tiempo. ¿Qué nos indica esta parte de la gráfica? Que si damos un pulso comienza la temporización, pero en el intervalo antes de que finalice la temporización damos otro pulso, en el flanco descendente comienza a contar la temporización. Alargamos la temporización. Automáticamente, por supuesto, transcurrido ese tiempo, el contacto se abre. El LED nos indica durante el tiempo de temporización que parpadea. Vamos a analizar la función intervalo con arranque manual. Observamos circuito alimentado, temporizador alimentado, cerramos el contacto de la entrada de disparo y podemos dejarlo cerrado el tiempo que queramos, pero en el instante que cerramos el contacto del temporizador se ha cerrado y se mantendrá cerrado durante el tiempo que hayamos programado. Pasado ese tiempo, expirado ese tiempo, el contacto se abrirá, a pesar de que mantengamos cerrado el contacto de la entrada de disparo. Aquí vemos es una repetición de esta función de intervalo con disparo. No hay que decir más nada. Mientras está temporizando, el LED parpadea. Este cronograma es un error porque la función OP es una de estas dos que hemos visto, no es un intervalo con arranque automático. ¿De acuerdo? Entonces este cronograma lo ignoraremos. Vamos a centrarnos en la función ID de intervalo doble. Y el funcionamiento es muy simple. Nosotros alimentamos nuestro temporizador, en el instante que cerramos el contacto de la señal de disparo, el contacto del relé del temporizador se cierra y permanece cerrado un determinado tiempo. Transcurrido ese tiempo se vuelve a abrir, a pesar de que en la entrada de disparo mantengamos el contacto cerrado. Al abrir ese contacto vuelve a producirse una temporización. En el intervalo de temporización el LED parpadea. Vamos con las tres últimas funciones. La primera que encontramos, función de R, retardo a la desconexión. Ya veréis que es muy simple de interpretar. Alimentamos nuestro circuito, damos el pulso de disparo, en el instante que cerramos el contacto de disparo, el contacto del temporizador se cierra. Y cuando soltemos el contacto de disparo, comienza la temporización. Transcurrida esa temporización, se desconecta, se abre el contacto del temporizador. Al cerrarse el contacto, esto me indica que el LED está fijo. Durante la temporización, el LED parpadea. Y luego tenemos dos funciones cíclicas para hacer la intermitencia que veíamos con el Finder. Pero en este caso tenemos una función que comienza cerrándose el contacto y otra función que comienza con el contacto abierto. Y es simple. Al atacar al disparo, comienza conexión, desconexión, conexión, desconexión. La información que él nos da el LED es que cuando el contacto esté cerrado, el contacto del temporizador esté cerrado, el LED permanece encendido fijo. En el tiempo de que esté abierto, parpadea. Esta función es que al disparar el temporizador, inicialmente el contacto permanece abierto. Transcurrido un tiempo se cierra, permanece cerrado, se abre y se cierra. E igual, abierto durante la temporización, el LED parpadea. Cerrado durante la temporización, el LED está fijo.